Hola Dani, ¿cómo está? Dani, ya terminé de revisar. Eh, Ahí vi que se incluyeron algunas observaciones. Ahí cuando estaba leyendo, ¿verdad? Otra vez, desde el inicio, le permite a uno, como tenía ratillo de no leerla, ¿verdad? De ver otras cosillas que a pesar de que como la habíamos leído tantas veces, ya uno lo veía como que ya todo estaba bien. Sin embargo, eh, ahí todavía hacen falta algunas cositas que podemos ir mejorando ya para enviar a los lectores otra vez para que den el visto bueno y enviar a la comisión. Entonces, algunos son muy sencillitos, pero sí hay que hacerlos para que toda la tesis vaya de manera uniforme. Aquí, y bueno, dice que cuando le marco movimiento físico es porque en algunos lados habla solo de movimiento. Entonces, como desde el principio, ¿verdad? Dice movimiento físico, yo se las marqué, ¿verdad? Todas las que iba encontrando. Entonces, que todas digan movimiento físico. Todas, 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 todas. Entonces, para cambiarlos. Y luego, tal vez aquí, que diga influencia de la alimentación, el sueño, las emociones y el movimiento físico como principios de la neuroeducación en el proceso de aprendizaje de las personas estudiantes del primer nivel, porque ya cuando uno dice de los adultos del centro educativo Sindea, puede sonar un poco reiterativo, porque el Sindea está creado justamente para ya personas, bueno, jóvenes y adultas, se le dice así. Entonces yo le propongo que en todo el documento, cuando dice aprendizaje de los adultos, se enfoque más en el aprendizaje de las personas estudiantes. Aquí eso es la observación. Luego ya ir completando todas las páginas, la página de firmas, con los nombres de los asesores y del director, el nombre suyo, todo. Aquí está bien. Luego, aquí con lo del resumen, ya cuando volví a leer, entonces aquí, bueno, aquí yo le marqué justamente aprendizaje de los adultos para que usted lo pueda ver e ir corrigiendo. Aquí ve que dice primer ciclo de la educación para adultos, ¿verdad? Para que no diga aprendizaje de los adultos, del primer ciclo de la educación para adultos, sino que el proceso de aprendizaje de las personas estudiantes de primer, ahí está. Luego aquí, esto es lo que le decía, bueno, el propósito de esta investigación fue analizar la influencia de la alimentación, el sueño, las emociones y el movimiento físico para que se mantenga igual como principios de la, bueno, todo eso. La investigación se llevó a cabo bajo, no aplicando, ¿verdad? Porque el paradigma no se aplica, sino que es como que engloba todo. Entonces no está bien que digamos aplicando, sino que diga la investigación se llevó a cabo bajo el paradigma naturalista, con enfoque cualitativo. Aquí indica desde el resumen cuántos hombres, cuántas formaron parte de la investigación suya. Aquí es quitar esta muletilla que está por ahí. Luego, solo se dice aquí, dice, se determinó la alimentación, el sueño, las emociones y el movimiento físico del estudiantado y su influencia en todo esto. Pero no dice cómo, solo dice se determinó. No dice cuál fue ese hallazgo, cómo fue que se determinó cada uno de ellos. Entonces, hacer el resumen, tiene que venir ahí el resultado. Igual esta otra dice, así como el abordaje de los principios, pero no dice cómo se abordaron esos principios. Entonces tiene que decir, así como el abordaje consistió en, y usted dice cómo fue, para que no queden esas dudas. Con un gran de importancia de investigar en los centros educativos. Aquí habla de otros centros educativos, entonces eso hay que quitarlo
y poner propio el de SINDEA, porque es donde se lleva la investigación, porque aquí ya está diciendo que es importante que se den otros, pero no podemos decir, ¿verdad?, que es importante que se den otros porque no sabemos si la misma situación pasa, aunque uno, ¿verdad?, intuya que sí. Asimismo, mediante la metodología empleada por el profesorado en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de lecciones. Esta idea quedó corta, no se sabe qué era lo que se quería decir. Nada más dice, asimismo, como está en punto y aparte, asimismo, mediante la metodología empleada por el profesorado en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje en el desarrollo de las lecciones. Le queda la idea cortada por ahí. Es una idea aislada, dice que mediante qué, la metodología, pero no dice de qué o cómo. Entonces agregar. Aquí el movimiento físico. Las personas docentes se muestran anuentes. Como ya pasó, entonces se mostraron anuentes en tiempo pasado. Bueno, todo esto, cuando ya se actualice, que vaya bien la tabla de contenidos, que vaya bien la tabla esta, ¿verdad? Todo completito, toda la de figuras, las abreviaturas, yo ahí le marqué con algunas con azul. Luego, aquí dice, la presente investigación está dirigida a la influencia, entonces dice, está dirigida a la influencia, ¿verdad?, en analizar la influencia de la alimentación, el sueño, las emociones y el movimiento físico como principios de la neuroeducación. Agregar que de las personas estudiantes que asisten al SINDEA, agregar cuántos hombres y mujeres, bueno, aquí ya no porque se va a agregar arriba, pero aquí dice la presente investigación está dirigida a la influencia, a analizar, ¿verdad? Entonces aquí agregar. Luego, entre este párrafo y este párrafo, tiene que haber un párrafo en el medio que una esto con este, porque aquí habla de la educación y aquí de la investigación. Entonces, como que una los dos párrafos. Por ejemplo, dice, agregar un párrafo que diga por qué es importante investigar sobre cada uno de ellos, que usted diga, bueno, por qué es importante la alimentación, el sueño, que diga cuáles son algunos de los beneficios que eso trae y lo cita. Son importantes porque le permite a las personas, que les permite esos principios, y así vamos entrelazando los dos párrafos para que no queden cortados. Entonces ya después, cuando usted hace este, inmediatamente ya, así como está este, usted lo incluye. Esto que está marcado en rojo es porque se agregó. En la educación, la persona docente, dentro de su metodología, trata de incluir aspectos relevantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como son los contenidos. Entonces, yo la agregué aquí, pensando en que usted va a agregar este párrafo de acá. Y ahí usted sigue ampliando un poquito más con la idea que usted hace acá. Acá es el movimiento físico. Como vamos a cambiar allá el aprendizaje de las personas estudiantes, ¿verdad? Por eso le marqué aquí esto. Luego dice, esta temática es actual y de importancia para la División de Educación Básica, debido a que cuando se realiza la revisión bibliográfica en las diferentes bibliotecas, tomando en cuenta las publicaciones periódicas y artículos, pero no dice nada, nada más dice, esta temática es actual y de importancia para la División de Educación Básica, debido a que cuando se realiza la revisión en diferentes bibliotecas, tomando en cuenta, no dice nada. Entonces la idea es que termine esa idea. Solo dice que es importante porque se revisa artículos, pero no dice qué pasa. Puede ampliar indicando que al hacer una revisión bibliográfica se observa que las investigaciones están enfocadas en aspectos como metodologías, didácticas, materiales, ¿verdad? Depende de lo que usted vio, pero no ahondan en los principios de la neuroeducación y los beneficios que estos trae para el aprendizaje del estudiantado en estas condiciones, por decir algo. Y ahí va explicando, ¿verdad?, esta idea que quedó cortada ahí. Aquí entrelazamos esto con una unión. Es así como, según la información anterior, la educación requiere constante actualización de conocimientos y bibliografía. Bueno, aquí vamos a ver.
Bueno, aquí es porque no dice cómo favorece. Es otra idea pasarlo a otro párrafo. Aquí es pasar a otro párrafo. Y esta es seguir la idea acá. Es así como, según la información anterior, la educación requiere constante actualización de conocimientos y bibliografía que sea actual, que hagan mención a los beneficios de los principios de neuroeducación en el aprendizaje. Por esta razón, la neuroeducación favorece, y ahí se va explicando. Este era solo pasarlo, ya lo pasamos. Esto es lo de personas estudiantes, porque habla en algunos casos de estudiantes, en otros de personas adultas, y es mejor que todo quede como personas estudiantes. Dice después, al conversar con las personas estudiantes, indican su deseo de salir adelante en sus estudios. Sin embargo, al analizar las horas de sueño, indican que su deseo por salir adelante en sus estudios, sin embargo, las horas de sueño, la alimentación y el movimiento físico parece, entonces, es explicar cómo recobran importancia esos procesos ahí. Esta es una idea aislada, que es lo mismo que vemos arriba. Luego esto es un hallazgo. Vamos a ver. Dice, sin embargo, al analizar las horas del sueño, indican que su deseo es... Entonces, aquí usted está diciendo ya que analizó los datos y está dando un dato aquí. Como es la introducción, no se puede dar. Hay que modificar esa idea. Entonces, dice, se puede redactar distinto. Las personas estudiantes indican cuando se asiste a las observaciones de aula que ellos van a las lecciones por estos y estos y estos motivos. No decir que que al analizar, porque todavía no se ha llegado a ese proceso, o no se pone más bien en la introducción. Luego dice, bueno, aquí igual, dice, es por ello que se analizaron los principios mencionados. Entonces, más bien decir, es por eso que se toman en cuenta los principios con base a lo que ya os indicó anteriormente. Luego dice, entre ellas hábitos alimenticios variados, horas de sueño que cambian regularmente de acuerdo con sus jornadas laborales o quehaceres diarios, movimiento físico y emociones que son cambiantes. Aquí al decir que las emociones son cambiantes, queda esa idea ahí como vaga. ¿Por qué son cambiantes esas ideas? Aquí es de quitar esto. Ampliar, indicar por qué es fundamental. Entonces dice, las personas docentes, quien sin duda alguna tiene un papel fundamental, pero no dice por qué es ese papel, solo dice que es fundamental. Y la idea es que se profundice y no queden dudas cuando se lee. Luego aquí habla de investigación-acción. Cuando yo llegué ya al marco metodológico, ¿verdad? No se basa en absolutamente nada de investigación-acción. Entonces, esto de aquí hay que quitarlo porque el paradigma es cualitativo de enfoque, del paradigma naturalista, del enfoque cualitativo y de tipo descriptivo. Dice, de acuerdo con lo anterior, el docente es parte de la investigación, de manera que logre hacer una mirada introspectiva que le permita a las personas docentes ser conscientes de su labor como docente. Entonces es como un trabalenguas ahí que hay que ir mejorando. Porque dice, ¿cuál docente? Son varios docentes de los que se están hablando, porque en el trabajo recuerde que salen 4, esa parte hay que corregirlo en algunos lados, porque habla de que solo se hizo la entrevista a 1, pero en realidad fueron a 4 y así. O es la investigadora, si es la investigadora, entonces más bien la investigadora, no el docente. Aquí es cambiar por esa palabrilla. Este es INDEA y PEC van para las abreviaturas. MEP va para las abreviaturas. Eso estaba por ahí. Esto es de quitar los participantes. Es que no diga los participantes, sino que diga las personas participantes. Eso hay que buscarlo de la siguiente manera. Con control B le aparece el buscador.
y ve que dice descripción de los participantes, los participantes, los participantes. Todas estas no tienen que decir los participantes, tienen que decir las personas participantes. Igual los docentes. Los docentes. No puede decir los docentes, ¿ve? Los docentes o los estudiantes. Sino que tiene que decir las personas estudiantes, las personas estudiantes. Aquí dice que esto es una afirmación. Hay varias que encontré, que eso sí hay que cambiarle la redacción o sustentarlo teóricamente. Porque a veces se dan las afirmaciones. Es la manera en que uno lo redacta. Aunque uno sepa las cosas, aunque uno lo haya vivido, uno no puede redactarlo así. Por ejemplo, dice, por otra parte, se mencionan casos donde el proceso de aprendizaje de las personas adultas se ve afectado. De una vez usted dice que se ve afectado, pero no dice cómo, de dónde sacó esa información o esa afectación, quién se la dijo o de qué estadística lo sacó. Entonces, eso es lo que hay que, si usted tiene alguna estadística o alguna cita, hay que colocarla aquí, tal como se muestra en la siguiente figura. Y ya después se explica la figura. Si no, hay que quitar o mejorar más bien esa redacción que no sea así. Luego aquí, esta idea queda cortada, dice, por lo tanto, atendiendo lo descrito en la cita anterior, en la preparación individual y colectiva, pero no dice nada. Por lo tanto, atendiendo lo descrito en la cita anterior, en la preparación individual y colectiva, habría que leer qué era lo que usted quería decir y ampliarlo. Porque aquí hay un punto, o tal vez sea que siga aquí la idea, pero habría que verlo. Aquí queda en este punto otra vez la idea cortada. Dice, de igual manera, la sociedad cumple una gran función en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Pero solo dice eso, no dice por qué. ¿Cuál es la función? ¿Para qué? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo es que se cumple? Hay que agregar eso. Luego aquí es porque faltan las emociones, solo dice la alimentación, el sueño y el movimiento. Faltan las emociones, agregar. El sueño es uno de los principios de la neuroeducación en el cual es importante que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se realice de la mejor manera. Termina la idea. Pero no dice por qué debe darse de la mejor manera, cuáles son estos beneficios. Entonces, esa idea hay que completarla, porque termina aquí en punto y comienza otra idea. Lo mismo pasa aquí. Se considera fundamental analizar el sueño, pero no dice por qué, solo dice, sí, se considera importante, pero tiene que decir por qué. Y siempre ligarlo al trabajo. ¿Por qué? Porque es importante analizarlo con las personas estudiantes que asisten al CINDEA. Luego aquí, esto es una cita todo. Si es una cita, todo recordar que lleva, que es diferente, ¿verdad? Luego, no puede terminar en cita. Tiene que explicar por qué seleccionó esta cita, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia aquí? Y hacer el diálogo del autor con lo suyo. Aquí comienza la alimentación. Dice, la alimentación saludable influye en los procesos de aprendizaje. De una vez, vea que es una afirmación. Usted está diciendo que influye, pero no dice cuál fue la estadística, dónde tomó la información, quién dijo que sí influye y cómo. Hay que cambiar la redacción o buscar esa información que sustente esa afirmación. De igual manera, el rendimiento puede verse afectado. ¿Cómo? ¿Cómo se ve afectado? Aunque uno lo sepa, vea que no estamos dando datos porque es la introducción. Más bien estamos explicando, dándole al lector cuál es la importancia del mismo. Entonces hay que también, esta es otra afirmación. Es por esto que ingerir poco alimento genera conexiones. Entonces, ¿quién dijo eso? ¿De dónde se sacó esa información?
Luego explicar qué es esto. Unir los párrafos con hilo conductor, es lo que hicimos arriba. Cuando se lee esto, hay que entrelazar esto del movimiento. Aquí entra, dice, la neuroeducación con las emociones. Entonces, ¿cómo es buscar un punto medio, un párrafo, que usted termine de hablar del movimiento físico e inmediatamente hable o introduzca las emociones? Luego, si esto es una cita, esto es igual, ¿verdad? Va fuera del texto. Aquí es movimiento físico. Aquí es mejor, dice, las personas estudiantes miran este sistema educativo, miran al CINDEA o la modalidad del CINDEA de una vez, porque es lo que estamos hablando. Luego, bueno, aquí, esto que está aquí lo menciona en el párrafo que sigue, pero no, estos párrafos están divorciados. Hay que hacer esa conexión, que cuando termine este, inmediatamente cuando termine, le oriente a lo que sigue al otro, porque al terminar aquí, por ejemplo, dice, sin embargo, cuando se realiza visitas al campo, se dialoga con el estudiantado. Se puede apreciar que existen diversos motivos por los cuales las personas se encuentran incorporadas, pero no dice por qué, solo dice, se dialogan, pero ellos dicen. Pero necesitamos esos datos, que no quede a la imaginación de quien lee. Pero luego dice, entre las razones que esta población manifiesta, entonces puede ser que usted una estos dos párrafos, porque la idea sigue, o busque la unión entre ambos. Luego dice, bueno, que entre la metodología está el uso del cuaderno, el libro, las hojas, la pizarra como recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y los escritorios son pequeños, que las clases son bajo un enfoque académico. Bueno, está bien, eso se da, pero ¿y eso es beneficioso o no? ¿Qué se puede rescatar de eso? ¿O del todo completamente está mal? ¿Qué pasa si reciben? ¿Qué pasa? Ellos lo siguen recibiendo así. ¿Qué pasa si lo siguen recibiendo así? ¿Qué dificultad hay? ¿Verdad? No solo colocar que eso está mal, pero explicar por qué. Si del todo está mal, no hay nada rescatable. Si se puede modificar o se busca. Luego aquí en la problemática está muy corto. Hay que agregar cómo es que surge de parte suya esa problemática. ¿Cómo surge? Entonces explicar en unos 2 o 3 párrafos qué fue lo que usted vio cuando usted asistió, qué fue lo que hizo que usted se enfocara en ello. Aquí decía cuál, o no me acuerdo. Entonces la pregunta, y termina con la pregunta, cuando usted explica todo esto, tiene que decir, bueno, y todo esto lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la alimentación, el sueño, las emociones aquí en ese proceso? ¿Cómo influye? En los antecedentes no me metí mucho porque los vi en general bastante bien. En los objetivos sí. Bueno, al cambiar el tema, el problema y todo lo demás, obviamente el objetivo general también, ¿verdad? Cambia. Entonces, no podemos decir analizar cuál es la influencia porque el problema dice cómo es. No cuál es la influencia, sino cómo es. Entonces, analizar la influencia de la alimentación, ahí ya la cambiamos. Aquí quitar cómo influye, nada más. Estos dice conocer cómo es la alimentación, identificar cuál es el abordaje. Estos objetivos tienen que ir igual en todo el documento. Bueno, aquí tampoco me metí mucho, solo en el 1 y en el 3, el 4.
Luego aquí, esta, aunque sea una palabrita, ¿verdad? Le cambia el sentido a la investigación. Entonces, por eso hay que tener cuidado, no cambiar por algún sinónimo. Si el objetivo general es analizar, entonces, donde lo que realmente interesa es conocer, no vamos a conocer, es analizar la influencia de. Entonces, ahí cuando yo le marque, el objetivo, eso es cambiar por analizar. En este apartado le marqué todas las que encontré que hay que pasar al tiempo verbal pasado, porque ya la tesis ya se hizo. Ya hay que hablar de todo lo que pasó. Por ejemplo, la investigación no se limita únicamente en la recopilación de datos. Entonces, no, la investigación o en la investigación se recopilaron datos, ¿verdad? Cambiarle que no diga, no solamente se limita, sino que le permite analizarlos a la luz de los acontecimientos y vivencias de cada persona participante. Por ello, es que mediante el estudio, y ahí va, es como agregar y usted lo va uniendo. No podemos hablar de hipótesis porque hipótesis pertenece al otro paradigma de investigación, que es el cuantitativo. Entonces hay que quitarlo. Nada más de quitarlo y agregarle ahí las palabritas. Ahí es movimiento físico. Hablar en pasado. Por ejemplo, asimismo es necesario que durante la investigación se le permita, ya no. Asimismo, en la investigación se permitió. Hay que hablar de ya lo que se hizo. El estudiantado que formará, no. El estudiantado que formó parte. Aquí esto es cambiar por seudónimos, así como usted lo hizo en el cuadro anterior, así. Pasado, bueno, todo esto que dice pasado no explica por qué el interés del tema. Bueno, aquí es que hay que ampliar, dice. El problema inicial surgió a partir de un interés por conocer, por analizar, la influencia de la alimentación, bueno, aquí es de agregar, explicar por qué esto es importante, dice. Otro detalle importante es que la mayoría son padres y madres de familia, por lo que deben buscar con quién dejar a sus hijos mientras están recibiendo las lecciones en el centro educativo. Pero nada más dice que ese es otro detalle, no dice por qué ese detalle es importante. ¿Por qué es importante saber que ellos trabajan, tienen que buscar con quién dejar a los hijos, ¿verdad? En este proceso de los principios con el aprendizaje. Entonces, este es ampliar. En línea con el objetivo general. Bueno, aquí también dice, en esta fase se conoció cómo se desarrollan los principios, se analizó, porque es el objetivo general, eliminar porque no se analizó por materia, aquí en español. Esto es en pasado. La docente, aquí dice, se aplicaron entrevistas al estudiantado y la docente del grupo. Entonces aquí da la impresión de que es solo una y es ella. Entonces aquí hay que cambiar por las personas docentes. En pasado, los principios, pasado. Aquí que no sea el objetivo principal, sino el objetivo general. Pasado, 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 pasado. Lo del lenguaje es que no digan los participantes, sino las personas participantes. Pasado, pasado. Bueno, ahí usted lo va agregando. Luego aquí, en lo de la entrevista, dice, hay dos tipos de preguntas. Quitar instrumentos. Aquí, porque por ejemplo, dice, hay dos tipos de instrumentos. Voy a explicar así en general lo que vi. En las técnicas y en los instrumentos que se utilizan, como ya se hizo, no podemos hablar de supuestos. Como aquí. Dice, según cómo se utilicen los cuestionarios o entrevistas. Aquí tiene que quedar claro así. Que las técnicas que usted utilizó, entonces usted dice, bueno, yo utilicé la observación. Esa es una técnica. En todo el documento tiene que aparecer una técnica. Esa es la técnica, pero la técnica tiene que tener un instrumento. Ahorita vamos a ver cuál es. Y la otra es la entrevista. La técnica de entrevista. Entonces tiene que hablar propiamente de la entrevista.
Entonces, como estamos hablando de técnicas, aquí dice, según Barrantes hay dos tipos de instrumentos de preguntas. Entonces, está mezclando la técnica con instrumentos. Entonces, aquí solo hable de observación, solo observación. ¿Cómo? O sea, ¿qué instrumento hizo? ¿Cuál objetivo responde? ¿Y cómo la hizo? ¿Y a quiénes la hizo? Igual que la entrevista. Exactamente. Luego, por eso quité talleres de aquí. Vienen los instrumentos. El instrumento es un cuestionario. Entonces, solo puede hablar de cuestionario, nada más. Y solo hay un cuestionario. Falta la guía de entrevista. Aquí. Guía de entrevista. Ese es el instrumento, la guía de entrevista. Entonces, usted explica aquí qué es la guía de entrevista y cómo se usa. En el cuestionario, usted tiene que explicar, este es el orden. En los instrumentos, ¿verdad? Lo de arriba es más simple. En los instrumentos usted explica qué es, cómo se usa, a quién se aplica, cuál es el objetivo que persigue, lo describe. Por ejemplo, todo usted dice, este instrumento tiene, por ejemplo, dos partes. La primera consta de 20 preguntas enfocadas en la alimentación. Es describir el instrumento que usted tiene. Ya lo vemos aquí. Esto mismo usted lo va a hacer con la guía de entrevista. Entonces usted lo tiene aquí. Ve aquí, por ejemplo. Dice que consta de... No, este no es. Aquí está. Cuestionario. Dice que consta de una parte, dos partes, 3, 4, 5. Consta de 5 partes. La primera hace referencia al sueño, que consta de 3 preguntas. La segunda parte de la alimentación, eso es describirlo. Entonces, para que quede claro, para la entrevista, usted va a usar una guía de observación. En todo el documento tiene que aparecer así. Y para la observación, usted va a usar un cuestionario. Aquí dice que para este objetivo, usted va a usar de instrumento la lista de cotejo. Pero vea que usted aquí no agregó la lista de cotejo. Entonces, más bien, en vez de cuestionario, hay que quitar cuestionario y colocar lista de cotejo. Y ahorita revisamos lista de cotejo. En los instrumentos, ¿qué sí es lo que hay? Y la técnica es la observación. La técnica está bien y el instrumento está bien. El instrumento es el cuestionario, ¿no? Para la entrevista sería guía de preguntas abiertas. Por ejemplo, ahorita revisamos qué es lo que sí hay. Instrumento, lista de cotejo, talleres, ¿no? Si es la lista de cotejo, entonces el instrumento sería la observación. Luego, el análisis de los datos. Aquí en realidad la mayoría está muy bien. Falta agregar algunas cositas. Aquí es, por ejemplo, que dice aplicado, aplicado. Una palabra que se repite. No tiene gran importancia, pero es solo de corregir. Esto es de quitar. Que se utilizaron seudónimos, es de agregar. Esto
contribuye a que las personas estudiantes puedan aprender mejor, pero no dice cómo. Entonces, eso es importante siempre aclararlo, el cómo se hacen las cosas, que no quede ahí la idea cortada. Esto azul es agregar allá, ¿qué significa? Luego dice que esto es una afirmación, se debe sustentar. Dice, no cuentan con las condiciones mínimas. ¿Cómo sabemos cuáles son las condiciones mínimas? Por ejemplo, para que las personas descansen. Eso es solo de buscar una cita que diga cuáles son esas condiciones. Y a partir de ahí usted entonces dice, bueno, tal como lo menciona fulanito de tal, no se cumplen con las condiciones. Y ahí usted lo analiza. Aquí luego decir cuáles personas, quién. Luego dice, pero ¿cómo se llega a esta conclusión? Dice, es así como se nota que las descripciones que aporta el estudiantado no cumple con las condiciones óptimas para ese lugar de descanso. Pero como no hay nada que diga cómo sí debe ser, ¿verdad? Una cita o alguien que haya dicho o una estadística, entonces no podemos hablar de que se cumple o no, porque no tenemos ese margen de comparación. Ahora sí, para cerrar eso del sueño, necesitamos en cada uno de estos, según lo que usted indica, en todo el análisis, entonces, para cerrar, hay que hacer un párrafo que diga que según esas condiciones reales que tiene el estudiantado, es por eso que ellos entonces no pueden o no les permiten aprender, o a pesar de esas carencias que ellos tienen, pueden ir haciendo paulatinamente modificaciones que igual van a aprender, pero sin embargo, para que las condiciones sean más óptimas, según lo que ya dijeron los autores, les pueda ir beneficiando al aprendizaje. Es como hacer ese párrafo de reflexión al final. Este es igual, la afirmación dice, la alimentación se concibe como fundamental para que el cuerpo tenga energía, pero al ser una afirmación se necesita sustentar. Esto también afirmación. Luego dice, optan por alimentos grasos y bebidas altos en azúcares, pero como ya la investigación se hizo, es mejor decir cuáles fueron esos alimentos y cuáles fueron esas bebidas y colocarlas, porque ya eso se hizo, que no quede así como que quedó como un supuesto. Aquí todo bien, igual hay que hacer un párrafo o dos o tres que cierre, que según lo que indica es exactamente lo mismo, ¿verdad? Para todos. Esto agregarlo arriba. Aquí era de agregar, ya lo agregué. Se muestran las respuestas que indican cuando se les consulta sobre el movimiento físico que realizan. Explicar que si aún así que ellos hagan movimiento físico, igual eso les trae beneficios o no. Por ejemplo, a la hora de que ellos, aunque ellos no hagan ejercicio por gusto, que aunque sea por obligación, que tienen que ir a caminar porque tienen que ir al trabajo, porque tienen que bajar una cuesta, igual están haciendo un movimiento físico, aunque a ellos no les guste o no lo tengan que hacer. Entonces explicar que a pesar de eso, ¿verdad? Eso también les beneficia. Que no todo sea como que no. Igual, para cerrar, nada más que aquí agregué otras cosas. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué otras variaciones se pueden realizar? ¿Qué beneficios hay de lo que usted analiza? Puede explicarlo después de este párrafo de reflexión. En las emociones exactamente lo mismo, ¿verdad? El último párrafo. Y luego vamos con conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones no están, no las vi. Aquí están las conclusiones. En las conclusiones yo le puse por aquí hacerla por objetivos. Entonces, usted agarra las conclusiones.
Entonces usted escribe aquí la primera. Vamos a ver. En cuanto al último objetivo por investigar, no, ahí están. Entonces, este no. Las recomendaciones, usted tiene que hacerlas por, digamos, al centro educativo. Muy bien. Entonces, que quede de título que recomendaciones, así, recomendaciones al centro educativo. Luego ya se las hace. Luego hace un título que diga recomendaciones a las personas docentes. Recomendaciones al CINDEA. Que queden por separado cada una de esas recomendaciones. Que diga cuál es la recomendación que usted da, pero que dé la solución o la posible solución. ¿Verdad? Por ejemplo, que hay gente que a veces dice, ay, se necesita capacitación en este tema. Pero no, entonces, está bien, ya, se necesita capacitación. Pero ¿cómo? Se puede coordinar con Colipro, la especialista fulanita de tal, que trabaja en tal lado, y ahí se brinda de una vez la solución. Luego los instrumentos que están aquí. Entonces, aquí está, esto está bien. Dice, el lista de cotejo, entonces sí hay que corregirlo arriba porque usted hizo la lista de cotejo. Está el cuestionario, entonces aquí sería una guía de entrevista. Aquí está la lista de cotejo. En vez de cuestionario, que sería, hay que leerlo, ¿verdad? Que no diga cuestionario, sino que sea guía de entrevista. Esos serían las observaciones que hay que realizar.